¿Nos escuchás? Sí, los escucho Bien. perfectamente. Antes de seguir con los datos muy precisos que nos estabas contando, una pregunta que me parece que es importante. Todo esto que vos nos contás, ¿surge de la declaración del propio Obregón? Estamos hablando de la mano derecha de Emerenciano Sena. Estamos hablando de lo que dijo Obregón y a lo cual yo tuve acceso extraoficialmente al momento que Obregón le mostraba estos dos lugares donde se deshacieron del cuerpo de Cecilia y en donde prendieron fuego los restos de Cecilia. Esto, en honor a la verdad, a mí no me consta que esté plasmado en una declaración, pero los restos secuestrados en el lugar y especialmente los objetos secuestrados, chamuscados por el fuego, y yo no tuve la posibilidad justamente de compartir con ustedes anteriormente, así lo podrían compartir ahí en esta transmisión, de ese famoso dije y también de esa cadenita con el dije. Pero también se secuestró algo muy importante ayer en el cuarto allanamiento en ese campo. Se secuestró una bolsa con restos molidos que se podría presumir son los restos también del cuerpo de Cecilia. ¿Y por qué digo esto? Desde el minuto 1 que se allanó por primera vez en la primera diligencia judicial ordenada por Interviene y que hoy se ha convertido en un equipo fiscal, la casa de Los Cenas en Santa María de los 1460 se constataron manchas de sangre en el garage, manchas de sangre en un depósito y manchas de sangre en una bolsa de papel, pero también en la hoja sin fin, en la sierra sin fin de una máquina de carnicero que tenían dentro de la casa. Abren esa máquina, lo que no había dentro de esa máquina era la bandeja donde esa sierra sin fin, cuando va y viene cortando la carne o los huesos, va depositando esos restos en una bandeja. Esa bandeja no se secuestró. Y cuando se le preguntó a Emerenciano Sena, papá de César Sena y esposo de Marcela Acuña, qué había pasado con esa bandeja, respondió que no sabía. Bueno, se presume que los restos encontrados el día de ayer en ese campo, dentro de esa bolsa, molidos, serían esos restos que estaban en esa bandeja. Impresionante, ¿no? Muy fuerte. Estás describiendo una situación que nos deja un poco estupefactos, ¿no es cierto? ¿Vos tenés certeza, Gustavo, de que se hayan quebrado el núcleo familiar o que es un acting entre padres e hijos? A eso voy. Aquí yo creo que ambos, tanto Emerenciano Sena como Marcela Acuña, tienen dos abogados que son muy conocidos y reconocidos por lograr la desvinculación de sus defendidos en casos gravísimos. Estamos hablando del doctor Carlos Seifer, abogado de Emerenciano Sena, y del doctor Ricardo Osuna, abogado de Marcela Acuña. También César Sena tiene otro abogado. Y teniendo en cuenta la ida y vuelta de los abogados, tanto por parte de los acusados y también de la querella en defensa de la familia de César Sena, tengo que decir algo, si ustedes me permiten, rápidamente. Cuando todo esto comenzó, mi medio de comunicación, la Alerta Urbana en FM Gualamba, fue el primer medio que se ocupó de este tema y durante 72 horas tuvimos que aguantar el ataque sistemático a través de los otros medios del clan Sena. Y fue uno de esas personas que nos atacó, el propio doctor Juan Díaz. ¿Quién es el doctor Juan Díaz? El abogado defensor de César Sena, de César Sena. Renunció cuando tuvo acceso al expediente y nos dejó entrever casi al 100% que él renuncia porque el resultado de las pericias respecto a las manchas de sangre a las cuales hice referencia constatadas en el domicilio de Los Cenas, daba un positivo que pertenecían a Cecilia. Pero lo más grave que dijo el doctor Juan Díaz fue lo siguiente: César Sena mató a Cecilia, la mató en la casa la desmembraron y la sacaron de la misma. Hay una cuestión aquí que tengo que dejar bien en claro. Los registros fílmicos que están en poder de la justicia incorporados al expediente dan cuenta de lo siguiente: la última vez que se la vio con vida a Cecilia fue el día viernes 2 de junio, entre las 9 y 9:30 de la mañana, cuando se la ve regresar a la casa de Los Sena, porque había salido a las 3 de la mañana de ese día, había ingresado el día anterior, casi antes de la hora 24,
Cuando regresan a esa hora del día 2 de julio y 9:30 de la mañana, en compañía de César Sena, en esa camioneta, Toyota blanca, modelo Hilux, es la última vez que se la ve con vida a Cecilia. Ese mismo día, viernes, pero entre las 19 y las 20 horas, los registros fílmicos dan cuenta de lo siguiente. Vuelve esa camioneta Toyota, entra de culata, y la información que tengo es que se lo ve a César Sena cargar 2 bolsas negras y salir de ese lugar en compañía de Gustavo Obregón. Los registros de la ubicación de los celulares de ambos, de César y de Gustavo, dan que estaban en esa casa, en ese lugar, en ese radio, y después en el radio del campo. ¿Cuál es la información que tengo? Que Gustavo Obregón dijo que ingresaron a ese campo, en esa camioneta, y en compañía de César Sena. Es muy fuerte lo que También, estás contando, Gustavo, porque bien. entonces acompañaría, el registro fílmico acompañaría la declaración que vos nos estás contando y este hecho de que se fueron al campo y que arrojaron los restos en el río Tragadero, como vos mencionabas recién. Algunos, porque hay otros Claro, que no Para mi pudieron... gusto, tal para vez mi en las gusto, bolsas para mi negras. gusto, aquí hay una cuestión que yo quiero dejar en claro. Sí. Se ordenan los primeros allanamientos casi 10 días después de la desaparición de Cecilia. Le voy a decir algo más también. A los 8 días de la desaparición de Cecilia, el fiscal no tiene mejor idea que solamente citar en carácter de testigo a César Sena, el esposo de Cecilia, a quien se lo vio por última vez con vida al lado de, se lo vio a Cecilia con vida al lado de él. Le tomo una declaración testimonial, y escuchen esto y lo digo rápidamente. Le tomo una declaración testimonial en la Comisaría Tercera de Resistencia. Le pregunta si conforme los rasguños que él tenía en su cuerpo y particularmente en su cuello, probado por las fotografías que subieron posteriormente a la desaparición de Cecilia, ellos mismos en sus redes sociales, le pregunta, y por consejo justamente de su abogado, Juan Díaz César Sena se niega a ser examinado y se va tranquilamente a su casa. 48 horas después, revistaba carácter de prófugo con pedido de captura internacional. ¿Por qué menciono los rasguños? Yo me asesoré y hice mirar esos rasguños y pregunté, y me dicen, Gustavo, los rasguños o los arañones que tiene César Sena en el cuello son defensivos. Y una de las hipótesis que se maneja es la siguiente, hay muchas, pero yo voy a dar a conocer esta, que César Sena sostenía a Cecilia, que Cecilia se defendía y quien estrangulaba desde atrás a Cecilia era su madre Marcela Acuña. Sí. Oh, la gran Gustavo, pregunta que nos hacemos es, sí. Simplemente detecto esto, pero lo tengo que hacer. Tenemos que ir rápido porque está hablando el presidente Alberto Fernández sobre Jujuy. Entonces, aguantanos un segundito porque la historia es harto apasionante y harto dramática.